sublime gracia del Señor. Por favor, se ubiquen en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 27 al 30. No los vamos a estudiar hoy todos, no se asusten, pero quiero que veamos el pasaje completo. Versículo 27 al 30, cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti suplicando, Señor, que hagas una obra en nuestras vidas. Esa obra que ya comenzaste y que estás perfeccionando, te suplicamos, Dios, que continúes en ella, Dios. Que nos ayudes, nos esfuerces, porque somos débiles. Padre, perdona nuestro pecado. Hoy vamos a hablar de un pecado muy común. Ayúdanos a ver el mal como tú lo ves, a conformarnos a tu palabra y a tu ley. Ayúdanos a ser sinceros también contigo, con nosotros mismos, y arrepentirnos delante de ti, bendito Dios, porque esto es algo que la cultura promueve y que para algunos de nosotros se ha vuelto una costumbre. Es común hoy en día ver este pecado. Señor, ten piedad. Ayúdame a mí, Señor, a ser fiel a tu palabra y a exponerla como tú, Señor, quieres que lo haga. Ayúdanos, Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué hemos observado en las últimas semanas? Lo que hemos observado en las últimas semanas es que hay algo que se llama la letra de la ley, defendida por los fariseos y los escribas. De hecho, no solo fariseos y escribas, era la enseñanza para el pueblo. Y hay otra cosa que se llama el espíritu de la ley, que es el verdadero propósito y sentir de los mandamientos de Dios. De manera que cuando Dios da su ley, Él quiere no que nos conformemos estrictamente a lo que allí dice, sino que vayamos más allá, porque la ley tiene un espíritu, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Los fariseos habían disminuido el valor de la ley enfocándose únicamente en la letra. Y la semana pasada el Señor decía, oísteis que os fue dicho, es decir, a vosotros os enseñaron, no matarás. Claro, la ley dice no matarás, pero ellos habían fusionado dos mandamientos de la ley, el uno penal y el otro moral, y redujeron el asesinato a un asunto judicial. Asesino es aquel que le quita la vida a otra persona, y el Señor dice, no, estáis ignorando la ley. Asesinar es tener pensamientos, decir palabras en contra de otra persona. De manera que lo que el Señor quiere enseñarnos es que el pecado no tiene un origen externo, sino que el pecado se origina interiormente. Es un asunto del corazón, por eso Él va allí, a los pensamientos, a las motivaciones del corazón. Y no se enfoca, cual fariseo, solamente en lo exterior, en la apariencia.
El propósito de la ley no es que las personas cumplan una regla y sientan que ya obedecieron a Dios. Ah, ya cumplí, no matarás. No, yo no he asesinado a nadie, ya cumplí. No, el propósito de la ley es mostrarme mi pecaminosidad. Que esa pecaminosidad me humille, me aplaste. Y una vez yo humillado y aplastado, no tenga otra alternativa más que venir rendido a la cruz. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley no es para justificar a nadie. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo sé que no dice Dios, dice será justificado delante de él, pero ese es el sujeto tácito, o sea, implícito, Dios. Nadie será justificado delante de Dios por cumplir la ley. Porque noticia de última hora, nadie la puede cumplir. A no ser que haga como los fariseos, la rebaje. Le quite un pedacito aquí, otro pedacito acá, otro pedacito acá. Ahí sí la hacen más observable la ley. Entonces lo que la ley señala como el meollo del asunto es al corazón. El corazón, valga la redundancia, es el corazón del problema. El problema no está afuera. El problema no está afuera, el problema está aquí. El problema para la persona que tiene resentimiento no es la gente que está afuera, es que me hacen daño. No, el problema es que yo me amo mucho a mí mismo y no tolero que nadie se meta conmigo. El problema es interno. El Señor nos dice que tenemos un problema radical desde la misma raíz y se llama pecado. Está en nuestro interior. El título de la predicación de hoy es El adulterio según Jesús. Le iba a poner Jesús y el adulterio, pero la Biblia me ganó porque ese es el título que está ahí. Entonces dije, bueno, pues cambiémosle el título. El adulterio según Jesús. Vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, una mala doctrina del pecado. ¿Qué era lo que exhibían los fariseos, escribas y los judíos? Porque los judíos eran enseñados por los fariseos. Exhibían o evidenciaban una mala doctrina del pecado. No habían entendido cuán malo es el pecado. En segundo lugar, el adulterio según Jesús. ¿Cuál es la perspectiva de Jesucristo? Por tanto, de Dios y como consecuencia de la Biblia, del adulterio. Y por implicación, pues debe ser nuestra perspectiva, ¿no? Y en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas. Entonces vamos a comenzar. Primer punto, una mala doctrina del pecado. Así como los escribas y fariseos habían reducido el mandamiento, no matarás, a un simple asunto penal y de quitarle la vida a otra persona, nuestro texto nos dice en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Estamos siguiendo la misma estructura de la porción anterior. Una cosa es lo que dicen ellos, otra cosa es lo que enseña Dios. Oísteis que fue dicho. Él no está diciendo, habéis leído en la ley. Moisés os dijo. No, eso haría a Jesús contradictor de su propia ley. No, él dice, oísteis que os fue dicho. A vosotros os enseñaron y os enseñaron mal. A vosotros os dijeron. ¿Quiénes? Los maestros, escribas y fariseos. Y ellos habían entendido el mandamiento, no adulterarás. Yo en la oración decía que esto nos toca a todos y nos va a tocar a todos. No crean que aquí hay alguien que está libre de ello. A todos nos va a tocar. Reducían el mandamiento no adulterarás a un simple asunto sexual, a un contacto físico, al acto físico de adulterar. Y ellos decían, bueno, desde que yo no cometa el acto, estoy bien. ¿No les parece a lo del asesinato? Yo no he matado a nadie, estoy bien. Yo no he cometido un acto físico con nadie,
estoy bien. Y así cumplían el mandamiento. Mucho más fácil, ¿sí o no? Más fácil. Así, ¿quién no? Lo único que tengo que hacer es abstenerme de acostarme con una persona fuera del matrimonio. Y quedo ya. ¡Pim! Manito arriba. En el asunto del asesinato, abstenerme de quitarle la vida a otra persona. Manito arriba. Una vez más habían reducido la ley, habían rebajado la ley, la habían destruido. En concreto, habían olvidado el verdadero espíritu y propósito de la ley. Lo que, no sé si es que no lo habían leído o no lo habían comprendido, pero es que el 10º mandamiento ya lo decía. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás. Y allá incluye desde la mujer hasta el marrano del prójimo. Ni la mujer de tu hermano, ni la casa, ni el carro, ni el avión, ni los zapatos, ni el burro, ni la gallina, ni el pollo de tu hermano. No codiciarás. Ellos habían, por enfatizar el acceso carnal, habían destruido toda la ley porque se pasaron por encima el 10º mandamiento. La codicia. Desde la perspectiva de ellos mismos y sus alumnos guardaban el 7º mandamiento, porque evitaban el adulterio, evitaban acostarse con otra persona fuera del matrimonio. Y le dieron convenientemente una definición estrecha al pecado sexual. ¿Qué es el pecado sexual? Acostarme con otra persona. Ya, eso es pecado sexual. Lo rebajaron. Adulterio, acostarse con otra persona, listo. Ah, qué conveniente, bacanísimo. Romanos 7, del 7 al 13, que es el texto que leíamos anteriormente. Recordemos que Pablo era fariseo, ¿no? Pablo, cuando era Saulo, ¿cierto? Antes de convertirse, él era fariseo, fariseo de fariseos. Y él nos dice en Romanos 7, del 7 al 13, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El versículo en el que quiero enfocarme es este. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ayer que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermano, ¿y todo qué quiere decir Pablo con esto? El punto en el que yo me quiero enfocar aquí es que Pablo, fariseo, irreprensible en cuanto a la ley, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, dice en el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Por qué Pablo dice eso? Si Pablo nos dice que él era observador estricto de la ley. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué dices que tú viviste sin la ley? Si al contrario, tú siempre viviste guardando la letra de la ley. ¿O es que acaso hubo un tiempo en el que tú ignorabas la ley? No, eso es inconcebible. Él era un fariseo supremamente estricto. ¿Qué quiere decir Pablo con y yo sin la ley vivía en un tiempo? Pero venido el mandamiento del pecado revivió y yo morí. Que en su vida de fariseo, Pablo ignoraba el espíritu de la ley. Cumplía la ley, cumplía el no adulterarás, porque no se acostaba con nadie fuera del matrimonio, pero la codicia estaba en su corazón.
Y Pablo entendió lo que era la codicia cuando fue alumbrado su entendimiento. No codiciarás. Y él dijo, hay pecado dentro de mí. He vivido mucho tiempo sin la ley, sin la verdadera ley de Dios. Pablo creía que era bueno porque observaba el mandamiento superficialmente, hasta el momento en que el mandamiento le señaló su propio pecado. Es decir, se convirtió. Allí entendió el verdadero espíritu de la ley. Entendió que el problema no está afuera, sino que el problema está dentro. Es un problema de naturaleza. Obviamente Pablo era decente. Él era una persona muy decente, una persona honorable. Pero es que la decencia no liberta de la esclavitud del pecado. Y la decencia no nos va a llevar al cielo. El moralismo no lleva a nadie al cielo. Pablo reconoce, hubo un tiempo en el que yo, a pesar de ser fariseo, vivía sin ley. No entendía mi propio pecado. Solo guardaba una norma externa. Ese era Pablo. Y así eran todos los fariseos. Y conforme a esto, enseñaban al pueblo. Yo le enseñaban al pueblo de la misma manera, siempre y cuando tú no te acuestes con otra persona fuera del matrimonio, cumple la ley. Pero Pablo dice, no, eso es vivir sin la ley. Entonces, guardar la ley de Dios no se trata de dejar de hacer algunas cosas malas y adoptar otras cosas buenas. No, pues yo dejo de emborracharme. Y ahora, como decía una canción, mi droga es Jesucristo. No se trata de eso. Ya ese solo hecho ya es un poco ofensivo, decir Jesucristo es una droga, ¿no? Pero bueno. No se trata de dejar de ir a la discoteca y venir a danzar a la iglesia. Porque eso lo único que manifiesta es que el deseo aún está en tu corazón. Ese deseo de estar en movimiento, alegre, de una felicidad fingida, artificial, aún está en tu corazón. Para ti el culto a Dios, como Él lo ha mandado, no es suficiente. Tienes que música movidita, chévere, un vallenato cristiano, un merengue cristiano, un reggaetón cristiano. No, tú lo que hiciste fue mudar tu comportamiento del mundo a la iglesia, pero tus afectos son los mismos. Eso es lo que ha hecho el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad trae gente codiciosa del mundo y lo sientan en la iglesia y les dicen que la codicia es santa y le dan un brochazo de Biblia. Dios quiere que tú seas el mejor, que alcances el éxito. La misma codicia del mundo, pero en la iglesia, con un brochazo de Biblia. Tus afectos son los mismos. No hay transformación, no hay nuevo nacimiento, porque cuando alguien se encuentra con Cristo, ya deja la codicia. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. No, pero es que hay que hacer reuniones de empresarios para que los empresarios de la iglesia sepan cómo alcanzar el éxito. No, es que la iglesia quieren hacer curso de empresarios, eso es lo que hay afuera. La iglesia no es para eso. La iglesia no es para eso. ¿Y por qué no hacen un curso para la gente pobre, para que aprenda a ser más pobre? Esto es fariseísmo. Fariseísmo. Mientras una persona no tenga intimidad sexual con otra, pues está bien. Ya cumplió el séptimo mandamiento. No importaban los pensamientos de lujuria, lascivia, el deseo, no importa. Mientras tú no lo hagas, estás bien. ¿Te acostaste con ella? No. Ah, bueno, chévere, estás bien. Eso es el diablo que te quiere incomodar. ¿Cuál es la cuestión?
Repito, el problema no es externo, el problema es el corazón. Esto trae una complicación adicional, o sea, el problema del corazón, que es interno, trae una dificultad adicional. ¿Cuál es? Que como estamos mal internamente, cuando estamos mal hablo de la humanidad, no de la iglesia, de los verdaderos creyentes, hablo de la humanidad, a nadie le gusta reconocerlo, a nadie le gusta reconocer que está mal. Pero cuando se trata de problemas físicos, vamos y sacamos la cita, ¿sí o no? Hay que hacer cola, hacemos la cola, hay que madrugar a sacar la cita en el médico. Si lo atiende el médico general y lo remite a un especialista, hay que ir a actualizar allá a otro lugar para que le aprueben la cita con el especialista. Y como me pasó a mí, me la mandaron a 3 meses. Ya está. Yo creo que no me he muerto porque mi Dios es muy grande. 3 meses, dentro de 3 meses, venga. No, perdón, la cita no, el examen. Ni siquiera la cita, un examen. Pero lo hacemos juiciosamente, ¿cierto? Y cuando pasamos al médico, el médico nos da un diagnóstico, dice, mira, este es el tratamiento que te tienes que hacer. Lo seguimos a rajatabla. Vamos y hacemos la cola por los medicamentos, ¿sí o no? Ahí sí no nos duele nada, ¿sí o no? La verdad. Uno le toca quedarse parado 2 horas haciendo la cola de los medicamentos y la hace. Ahí no le duelen piernas, no le duele la espalda, no le duele la cabeza, no le duele nada. Y nos tomamos los medicamentos puntualmente. Esta pastilla a las 8, esta a las 10. Bueno, antes de la de las 8 tengo que tomarme una para poderme tomar la de las 8 para que no me caiga mal. Entonces me tomo la que no me va a impedir que lo demás me caiga mal. Tengo que ir a estas terapias, tengo que ir allá. Somos diligentes cuando se trata de nuestro cuerpo, el aspecto físico. Pero en términos espirituales, todo lo contrario. Como del cielo al infierno. Términos espirituales, negligencia. Cuando sentimos internamente que algo anda mal, en lugar de correr al especialista que es Jesucristo, suplicar perdón, humillarnos delante de Él y pedirle que nos ayude, que transforme nuestras vidas, ¿saben qué hacemos? Apagamos el sonido. Apagamos esa voz de la conciencia. No, yo no tengo nada. Por allí hay algo que nos dice, esta palabra es para ti. Esto es para ti, Dios te está hablando. No, estoy bien. Fulano de tal es peor que yo. Ese sí está cochino. Yo no. Estoy bien. Yo no he matado a nadie. No me he acostado con nadie. No le he robado nada a nadie. Las mentiritas mías son piadosas, de esas que todo el mundo dice. Voy de culto de vez en cuando, a veces de mes en cuando. Estoy bien. Hablando de los creyentes, ni qué decir de los inconversos. Ellos apagan el testigo interno que Dios les ha dado, su conciencia. Se esfuerzan por ocultar ese cáncer mortal que está haciendo su alma cada día más putrefacta. Ayer salimos a compartir y la gente recibe, pero hasta aquí. Y cuando la hermana Marora se pone muy incisiva, sí. Freno de mano. No me digas que yo estoy mal, porque yo estoy bien. ¿Por qué no hacen así con el médico? Con el médico, usted, sí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, un medicamento, pero es muy caro. No importa, hago una rifa, una tómbola, una vendimia, vendo hallacas, pero yo me compro mi medicamento. Pero cuando se le dice a la gente, tienes que arrepentirte de tu pecado, venir a Cristo, no. ¿Está loco? Yo estoy bien. ¿Sí ven la inconsistencia del hombre? ¿La inconsistencia de la humanidad? Por esto es importante que, a diferencia de los fariseos, nosotros tengamos una clara y correcta doctrina del pecado. Que entendamos lo que es el pecado. Qué tan abominable es el pecado para un Dios santo.
¿Qué tan abominable es el pecado para un Dios santo? Asesinó a su propio hijo. No, el asesinato es un término muy fuerte. Bueno, ¿cómo le llamamos? Lo colgó de una cruz. Así de abominable es el pecado. Cuando Él cargó nuestro pecado en Cristo, cuando le imputó nuestra culpabilidad, Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así de abominable es el pecado para Dios. Los fariseos no entendían esto. Por eso limitaban los mandamientos a cosas externas. Yo vengo a culto, lucho con el sueño, porque vino 45 minutos, una hora ahí escuchando a la hermana. Lo he hecho, ya cumplí. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Y la mitad del sermón estoy pensando, ¿a qué hora se va a acabar esta vaina, hombre? ¿A qué hora nos vamos a almorzar? Ve que ahora de almuerzo hoy en el restaurante. ¿Será que se abrieron allá local en Jardín Plaza? Oye, no, ya cumpliste con Dios, Él no ve tu corazón. El pecado es tan horrible a los ojos de Dios que la única manera de vindicarse a sí mismo por nuestros pecados fue sacrificando a su unigénito hijo. Es que Él no tenía más. Nosotros pensamos en Jesús como en términos de un hijo entre muchos. Hoy es realidad, Él es un hijo entre muchos. Pero la Biblia dice el unigénito, único en su género. No hay nadie como Él. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Uno entre una millonada. Pero Él es unigénito y lo sacrificó para que se hiciera justicia para Él. Así de abominable es el pecado para Dios. Nosotros somos conchudos y corruptos. El hijo nuestro hace un daño y nosotros lo tapamos. Dios no. Cuando Jesús llevó nuestro pecado, Él castigó nuestro pecado en su propio hijo. Papás, aprendan. No le tapen a sus hijos la sinvergüencería. Debemos ser como Dios, santos, justos, rectos. Ese es el precio de nuestra salvación, la muerte del santo. La doctrina del pecado, además de eso, nos hace ver la necesidad de un poder superior para ser liberados. Nos hace mirar a Cristo. Cuando yo entiendo que mi pecado no se quita con cloro, no se quita con jabón azul, con una esponja. El Señor dice en su palabra, ¿podrá el etíope mudar su piel? ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? ¿Podréis vosotros hacer lo bueno estando habituados a hacer el mal? Eso es una serie de 3 preguntas retóricas cuya respuesta es obvia. No, no y no. Es cuestión de naturaleza. Pecado está en mí. ¿Qué puedo hacer? Cuando yo entiendo que el pecado está impregnado en mi ADN, en lo más profundo de mi ser, digo, no hay salvación. Señor, sálvame tú porque yo no puedo. Y dejamos de pensar en que, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo vengo aquí a la iglesia y me porto bien, aleluya, aleluya, cada quien con la suya. No. Una correcta doctrina del pecado nos hace entender quiénes somos nosotros delante de un Dios santo. Una correcta doctrina del pecado nos hace entender que el pecado ha destruido, ha pervertido, ha podrido nuestra naturaleza a tal punto que para acercarnos a Dios, Él no nos acepta como somos, nos tiene que transformar. Se llama el nuevo nacimiento, regeneración. No, Cristo te ama tal como eres, mentiras del diablo. Dios te rechaza tal como eres porque eres un pecador sin arrepentimiento. Lo que Él hace es que te toma, te destruye y te hace una nueva criatura. Y ahora, como una nueva criatura, puede tener una relación contigo.
pone su Santo Espíritu en ti. Ahora tú deseas a Dios. Ahora la relación se ha restablecido. Hay reconciliación. Ahora te adopta como su hijo. Antes no. Dejemos de decirle a las personas, no, es que tú lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te quite los vicios. Así deje los vicios, Dios no lo va a aceptar porque es un enemigo de Dios. El pecado está en el interior de su ser. Yo conozco la cuestión de los alcohólicos anónimos, no porque yo haya sido alcohólico, me parece muy bonita la obra que hacen, pero en última instancia ineficaz. El alcohólico, yo tuve un familiar que era alcohólico, o es, no sé, puede durar 1 año, 2 años, 10 años, 20 años sin tocar la botella, sobrio. Pero cada minuto que pasa de su vida está expuesto a volver a caer porque el deseo está en él. Y una frase que ellos decían es, todos los días hay que tapar la botella. Todos los días la misma lucha, 10 años, 20 años, 30 años. Y hay personas que llevan 20 años sobrios y caen y nunca se levantan. ¿Por qué? Porque el cambio fue externo, el deseo siempre ha estado allí. Su personalidad, su ser nunca fue transformado. Lo único que hubo fue un deseo de que su vida cambiara. Por eso, otra forma errónea de predicar a Cristo es decirle a la gente, ven a Cristo y Él va a cambiar tu vida. Pero hay gente que ha cambiado la vida ganándose la lotería, hasta un chance. Hay gente que se divorcia y eso les cambia la vida. Hay gente que se le muere un familiar y eso les cambia la vida. Cristo no vino a cambiarnos la vida. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios para que el hombre ahora pueda tener una relación con Dios y pueda adorar a Dios y cumplir el propósito para el cual Dios lo creó. Y como consecuencia, su vida es cambiada. Como consecuencia. Porque entonces todas las religiones llevarían a Dios. Pues hay religiones que cambian vidas. Hay personas afuera moralmente correctas. Pero como ya dijimos, lo que el hombre necesita no es lo que Pablo era en algún tiempo, una persona decente. Buenos modales, buenos principios. No es que mi hijo es un hombre de buenos principios, sí, y va a ir al infierno. Papás creyentes, cerciórense de que sus hijos hayan nacido de nuevo. Que amen a Dios, que amen su palabra, porque venir al culto el domingo no los hace cristianos. No, mi hijo ha crecido en el hogar y siempre ha respetado los principios. Puede ir al infierno si no ha nacido de nuevo. Porque lo que necesitamos no es adecentarnos, volvernos decentes. Lo que el hombre necesita es reconciliarse con Dios a través de la muerte de Jesucristo. Entender su pecado. Entonces lo que Jesús nos confirma a través de su tesis es que el pecado es una cuestión interna. Tan interna que Dios requiere transformación en el hombre a través de su Santo Espíritu. Hijo mío o amiguito, escogido mío, yo así no te quiero, te tengo que transformar. ¿Sí ven? No es un brochazo. Él no dice, tienes que maquillarte de nuevo. Jesús no le dijo a Nicodemo, sí, Nicodemo, tú tienes que maquillarte de nuevo. No, le dijo, tienes que volver a nacer. Y nacer de arriba. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El adulterio según Jesús. Ya vimos la perspectiva de los fariseos. Quiera Dios que no sea la nuestra. Y si alguien tiene aún esa perspectiva, Dios perdona. Es un Dios misericordioso. El adulterio según Jesús. Entonces,
Así como el homicidio, la prohibición del asesinato, el no matarás, no solamente se enfoca en el acto físico, sino en los pensamientos de enojo, las palabras insultantes, la prohibición del adulterio también incluye la imaginación, las miradas. Estamos hablando que el mandamiento de Dios es interno, la ley de Dios es espiritual. Entonces la alusión de Jesús abarca todo tipo de inmoralidad. Oído, hay que hacer una aclaración. Argumentar que este pecado solamente le corresponde a los hombres es un error. Cuando hablamos de adulterio, el hombre. Es que las mujeres no adulteran. Ya dejamos claro que el pecado es espiritual y está aquí. Las mujeres también adulteran, porque si no en la ley de Dios, Él no hubiera dicho no adulterarás, sino hubiera dicho varones, no adulteréis. En el antiguo pacto, cuando el hombre adulteraba con una mujer, ¿qué pasaba? Le daban candela a los dos. No, es que el adúltero es el hombre es el macho heteropatriarcal, bla, 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 toda esa basura que hablan hoy. El violador eres tú. No, las mujeres también adulteran. Porque ya le dejamos claro, no hay que llegar al acto. El problema está acá, está aquí. Decir que el adulterio o el problema o el pecado sexual se limita solamente al contexto de gente casada, porque él dice no adulterarás, ¿sí o no? No adulterarás. No dice no fornicarás. Entonces yo soy un hombre soltero, soy una mujer soltera y puedo fornicar. Es lo mismo. El adulterio no solamente habla del pecado en el hecho matrimonial, habla de toda relación sexual fuera del matrimonio. Cuando yo estoy soltero estoy fuera del matrimonio. Si yo tengo intimidad con otra persona fuera del matrimonio se llama adulterio, fornicación, pecado sexual. No, que es mejor la unión libre porque sin compromiso, como dijo J Balvin. ¿Por qué no te quieres comprometer? Cuéntame. ¿Por qué? O sea, no, pero ¿qué tiene de malo vivir así? Bueno, ¿qué tiene de malo casarse? ¿Qué tiene de malo casarse? ¿Por qué no hacer las cosas bien delante de Dios? No, pero es que nada, o sea. Miren lo que dice Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí no está hablando de adulterio, pero está hablando de fornicación. Y él dice que la voluntad de Dios es que su pueblo se aparte de fornicación. Y la palabra fornicación que aparece allí es la palabra griega porneia, de donde viene nuestra palabra castellana pornografía, que hace referencia a todo pecado sexual. Los psicólogos dicen, no, tienes que masturbarte porque eso es bueno para la salud. Sí, psicólogo, médico, lo que tú quieras, para mí primero es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, el pecado de la fornicación es abominable a los ojos de Dios. Y todo aquello que lo promueva. Hermano, ¿y por qué está hablando de esas cosas? Hay niños presentes. Pues mejor que lo sepan desde ahora. Para que no crezcan en una burbuja y salgan al mundo. Ay, no, yo no sabía. Ay. Salen al mundo y parecen un recién llegado a Bogotá, ¿no? Cuando uno llega a Bogotá, ¿no? ¿Esto qué es? Porneia, pecado sexual. Y eso lo encierra todo. Todo. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso, estoy leyendo la Reina Valera antigua, sepa tener su vaso en santificación y honor, porque la Reina Valera 60 dice su esposa, pero aquí es más general, su vaso, hombre y mujer, sepan tener su costillita en santificación y honor. ¿No estás conforme con la costillita que Dios te dio? ¿Para qué te casaste? No, pero es que este león que tengo, pero es que nadie te puso un revólver.
es que esta pantera, uy, es que, no, para que nadie te puso un revólver, hombre. Tú la escogiste, aguántate, aguántate. El problema no es de Dios, el problema es tuyo que escogiste mal. No, pero es que ella era tan bonita, yo no sabía que estaba podrida por dentro. Bueno, pues de malas, tienes un cerebro, ¿no? ¿Por qué no pensaste mejor? No, pero es que yo pensé que como él tenía dinero, así como tenía dinero era de buena gente y es un tacaño y me pone los cuernos. Bueno, pues porque te enamoraste de la pinta, del dinero. No viste su moral, sus principios, no viste que tú fuera temeroso de Dios. Querías dinero, ahí está, aguántate los cachos, por interesada y viceversa también. Hay hombres que buscan una mujer que tiene que ser 90, 60, 90. Ay, mi hijo, y en la calle se la va a mirar todo el mundo. Y en las redes sociales se la va a mirar todo el mundo. Tome para que lleve. Por andar mirando solamente lo físico. No ve sus virtudes. Es que mi mujer es muy linda. Vea, yo conocí un hombre que tiene una mujer muy hermosa. Y sinvergüenza le encantaba que los demás hombres se la miraran. O sea, tiene que ser uno muy dañado de la cabeza para eso. Y ya vamos para allá, tranquilos. Todavía no hemos terminado. Ya falta más azote. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Santificación. Cero porneia. Sin pecado sexual. Ahora bien, alguien puede preguntarse, bueno, el Señor, ¿por qué es tan estricto, tanto escándalo con eso del adulterio? Si es que, pues, todo el mundo peca, una canita al aire, eso, pues, eso todos tenemos deseos, inclinaciones, concupiscencia. Anda, Señor, te pasas. Aquí la respuesta. Como decíamos hoy en la clase de principio regulador de adoración, ¿no? Esto apunta a un lugar. Hebreos 13:4 nos dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí sí habla de la fornicación y del adulterio. Aquí no hay excusa porque es que yo escuché un pastor una vez decir que es que uno no tenía que casarse, que solamente con la intimidad ya estábamos unidos y no había que casarse ante una autoridad competente. Pero el texto hace una diferencia aquí entre fornicación y adulterio. Y la fornicación es el pecado sexual, específicamente hablando, fuera del matrimonio. El que cometen los solteros o los que viven en unión libre. Por eso tenemos que casarnos. Y el adulterio es el pecado que cometen los que ya están casados. Todo se reduce al pecado sexual. Pero es que Dios no es malo. ¿Y por qué Dios nos prohíbe que, como dijo Cash Luna, es que Dios puso esos deseos en nosotros y ¿por qué los puso si sabía que nosotros tenemos esas inclinaciones? No, pero es que nos puso los deseos para que los ejercitemos en el contexto que Él nos ha permitido. Él es un Dios de misericordia. Nos da una esposa para que disfrutemos de ella. Nos da un esposo para que disfrutemos de él. El texto lo dice: honroso sea entonces el matrimonio y el lecho, es decir, la cama sin mancilla. ¿Qué es el lecho? La cama, papito, donde se acuesta uno. Es la cama, el lecho sin mancilla, el lecho sin contaminación. Allí esa unión es santa delante de Dios. ¡Ay, qué cochinadas! Bueno, sí, el sexo lo inventó Satanás, como la ven. Estamos en el tiempo de la Edad Media todavía. No hubo reforma protestante. Dios considera el matrimonio como algo digno de honra. Es la primera institución que Dios creó antes de la caída del hombre. Antes de la caída del hombre, Dios creó el matrimonio. Es santo para Dios. Dios le ordenó a Adán que procreara con su esposa y multiplicaran la especie humana. ¿Quieres saber con qué propósito instituyó Dios el matrimonio aparte de estos y algunos que vimos en las clases de los miércoles? Las clases de parejas. De hecho, muchos no vinieron, ¿cierto? Otros venían solos, ¿verdad? Clase para parejas, ¿no? Entonces uno venía solo. Pues. Aparte de procrear, aparte de evitar el pecado, aparte de perpetuar la especie, aparte de evitar la soledad,
¿Con qué propósito lo instituyó? Con un propósito cristológico y soteriológico, apuntando a Cristo y a la obra de redención. Según Efesios capítulo 5, el matrimonio es una parábola viviente de la relación de Cristo con su pueblo. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, estad sujetas a vuestros esposos en todo. Es una parábola. Es una ilustración de la relación entre Cristo y su pueblo. Del pacto, por eso el matrimonio es un pacto. Yo no me caso para mañana divorciarme. Es un pacto. Una promesa jurada delante de Dios. Es un pacto. Es más que un contrato. Es un pacto. Porque representa e ilustra el pacto de Dios con su pueblo. El matrimonio expresa su unión más plena a través de el acto sexual. Ay, no diga eso, hermano. Acto sexual. Una vez estaba yo hablando con una señora que profesa ser creyente y le toqué el tema. Ay, usted, ¿por qué habla de esas cosas? Y que entonces yo le dije, venga, señora fulana, ¿y cómo fue que usted tuvo los hijos? Entonces, cuénteme cómo los tuvo, como la Virgen María. Tenemos que dejar la mojigatería barata, porque todos se escandalizan y se sonrojan acá, pero en el cuarto no se escandalizan ni se sonrojan. Tenemos que hablar las cosas como son y no restarle honra y honor a aquello que Dios exalta. La unión entre el hombre y la mujer para Dios es santa, es pura. ¿Por qué? Porque es un símbolo, un reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. La unión del hombre con su esposa no es una unión meramente física, es una unión espiritual. Por eso el Señor en el libro de Génesis dice, dejará al hombre a su padre, a su madre, y los dos serán una sola carne, uno solo. Cuando yo me uno con mi esposa somos uno solo. A partir de esa noche de bodas, en la cual los amantes o los cónyuges se unen por primera vez, pasan a ser una sola carne delante de Dios. Un solo individuo. De hecho, cuando Dios llama al hombre, llama a Adán a los dos. Dice, y los llamó Adán. No al uno por separado y al otro por otro lado. A los dos los llamó Adán, porque para Dios era una sola carne. El que le puso Eva fue Adán. Dios no le puso Eva. Dios dice, los llamó Adán. Entonces, cuando nosotros pisoteamos la santidad del matrimonio, estamos pisoteando el pacto de Dios con su pueblo. Ahora sí entienden la gravedad. Cuando nosotros tenemos una imagen distorsionada del matrimonio, estamos diciéndole al mundo que la relación de Cristo con su pueblo está mal. Cuando un hombre no cumple con su rol como varón, está diciendo al mundo que a Cristo le falta con la iglesia. Cuando una mujer no cumple con su rol como esposa, según la Biblia, hacia el mundo, las mujeres sean empoderadas, las mujeres no lloran, ahora facturan, así facturen todo lo que quieran. Está diciéndole al mundo que la relación de Cristo con la iglesia es defectuosa, está distorsionando la imagen de la iglesia ante los ojos del mundo. Dios creó la masculinidad, la feminidad, el matrimonio, el sexo, porque quería que tuviéramos símbolos, imágenes, un lenguaje entendible, potente, para transmitirnos la idea de quién es Él y lo que es una relación con Él. Entonces ahora cada vez que tú vayas a tener intimidad con tu esposa, vas a decir, así de estrecha es la relación de Cristo conmigo.
con su iglesia. Y ojo, para las mujeres que fingen dolor de cabeza, la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro. Es pecado cuando una mujer o un hombre se niega a tener intimidad con su cónyuge sin una verdadera razón de peso. El Señor lo dice en su palabra, no os neguéis el uno al otro, a no ser que por mutuo acuerdo ustedes se separen para ocuparse en la oración. Y después de un breve tiempo, dice, volveos a juntaros. No, yo tengo 3 meses. No, mi hijo, se va a acabar. Dice, breve tiempo. Y después, vuelvan a juntarse para que no los tiente el diablo. Por eso es que hay muchos matrimonios que andan mal, que no han entendido la importancia de estas cosas. No lo han comprendido. Mi marido me puso los cachos. ¿Y tú le eras fiel en el lecho? Mi mujer no me respeta, mi mujer me dejó. ¿Tú le eras fiel también en el lecho? De no ser por el matrimonio, no entenderíamos conceptos como el deseo, el amor, el compromiso, la fidelidad, la infidelidad, la lealtad, los celos, la intimidad. La intimidad entre el hombre y la mujer fue dada para que entendamos el nivel de intimidad que tiene Cristo con su iglesia. Una parábola viviente. Entonces lo que Jesús nos enseña es que las relaciones lícitas y naturales dentro del matrimonio son bellas y son un tesoro dado por Dios a los hombres. Lean el Cantar de los Cantares. ¿De qué habla el Cantar de los Cantares? Sí, algunos autores dicen que es una metáfora de la relación de Cristo con su iglesia. Otros dicen que es explícitamente y textualmente un poema que escribió Salomón a una mujer. Sea cual sea el caso, lo cierto es que ahí está escrito en un lenguaje entendible lo que sucede entre un hombre y una mujer. Y como nosotros entendemos que toda la escritura habla de Cristo, entendemos a la luz de esto que ese poema escrito allí nos habla de qué? De la intimidad de Cristo con su pueblo. ¿A través de qué? ¿Usando qué? La relación sexual entre un hombre y una mujer. Lean el Cantar de los Cantares, por favor, para que entendamos cómo a través de mi experiencia con mi cónyuge, yo puedo comprender lo mucho que Cristo me ama. ¿Cuánto tengo yo que amar a Jesús? Nos lo dio para que lo entendamos humanamente hablando. Cantar de los Cantares no lo escribió Satanás. Fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Está en el canon de la Escritura. Entonces todo que atente contra esta unión físico-espiritual entre el hombre y la mujer se constituye en una agresión al pacto que Cristo ha hecho con su pueblo. Dijo Arthur Pink, cualquier otra unión sexual excepto la del matrimonio es maldita a los ojos de Dios. Unión sexual fuera del matrimonio es maldita a los ojos de Dios. ¿Estás practicando este pecado? Arrepiéntete y corrige tu camino. Porque Dios no lo ve con buenos ojos. No lo ve con buenos ojos. Puedes justificarte como quieras, pero no lo ve con buenos ojos. Estás pisoteando la gloria de Dios. Puedes llamarte cristiano, pero si estás en ese pecado impenitente, no te has arrepentido, duda de tu profesión de fe. El verdadero creyente desea agradar a Dios con su vida.
Y más en la intimidad. Más aún en la intimidad. Tú puedes decir, tal vez, yo no me he acostado con nadie. Yo me he guardado puro. Yo he respetado a la mujer de mi hermano. ¿De verdad? Nadie se adule a sí mismo con la idea de que no se le puede acusar de falta de castidad porque se ha abstenido del acto sexual. Cuando su corazón es un pozo negro, lleno de imaginación y de deseos corruptos. No, yo no me acuesto con nadie, pero mi corazón, tengo toda la imaginación del mundo. Ah, ya cumpliste la ley. Eso no es suficiente, abstenerse del acto sexual. Porque al igual que en el caso del homicidio, Dios ve el corazón. Es un problema el corazón. Es la raíz del pecado. ¿Cuál es la raíz del adulterio? La codicia. 10º mandamiento, la codicia. La codicia, nadie la ve. Yo no veo vuestros corazones en este momento. No sé qué es lo que estáis pensando, lo que estáis codiciando. Pero ahí está. Ahí está la codicia. Y Dios sí la ve. ¿Qué me dices de tus pensamientos? De los anhelos de tu corazón. ¿Cómo miras a las personas del sexo opuesto? ¿Cómo las ves? ¿Qué piensas de esa chica hermosa que ves de vez en cuando? O tu mujer, ¿qué piensas de ese varón atractivo? ¿Qué piensas? ¿Lo puedes ver con santidad? ¿Puedes verlo como un hermano? ¿Tu hombre puedes ver a esa chica hermosa como una hermana? Romanos 7:14, la ley de Dios es espiritual y debido a que la ley de Dios es espiritual, Dios no solamente prohíbe el acto externo, sino que condena la falta de castidad y pureza en el corazón. Todas las imaginaciones que puedan salir de allí. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos caer en este pecado. ¿Cómo puedo yo caer en el pecado del adulterio? Pues ya que por la Biblia hemos visto que no solamente es el acto sexual. ¿Cómo puedo yo caer en esto? Porque, hermano, no nos des tanto garrote, ayúdanos. Bueno, podemos caer de forma positiva. ¿Cómo es caer de forma positiva? Deseos, pensamientos, miradas, coquetería. Yo puedo caer en eso de forma activa, es decir, yo veo una mujer, la deseo en mi corazón, ¿sí? Pero también puedo caer en eso de forma pasiva o negativa. ¿En qué sentido? Y ahora voy a irme encima de las damas. Me voy a meter con ustedes, mujeres. Agárrense. Yo puedo no solamente pecar, sino hacer que otros pequen. Y eso es adulterio. No solamente es que yo peque deseando una mujer que no es mi esposa, desnudándola con la mirada, buscando ver curvas a través de su ropa. No, es que yo también puedo hacer pecar a otros. Pero en este sentido, por cuestión del diseño de Dios, es un pecado más frecuente en las mujeres que en los hombres, porque los hombres somos más sexuales, las mujeres no tanto. Es difícil que una mujer, puede haber la posibilidad, pero es difícil que una mujer desnude a un hombre con la mirada. Es difícil. A las mujeres se les enamora con el oído, los detalles, el trato. El hombre no. El hombre es más sexual. 80% de testosterona. Así nos hizo Dios. El hombre se enamora de lo que ve. Por tanto, debemos cuidarnos de lo que exhibimos para que para que los hombres nos vean. Mujeres, hablo con vosotras. Yo como mujer, hablo en sentido figurado, ¿no? Pues estamos en la cuestión de la autopercepción, pero corrijo por si hay algún avispado. Yo como mujer puedo hacer que un hombre caiga en pecado y eso se cuenta como adulterio. Hermano, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Ya vamos para allá, tranquilos. La forma en que yo me he visto.
Estoy hablando de las mujeres, ¿no? Yo no veo aquí ningún hombre con escote ni con minifalda. La forma en que yo me he visto. Una cosa es ponerse atractiva, una cosa es quererse ver bonita, una cosa es quererse ver llamativa. Eso es parte del diseño de Dios, eso es parte del ornato, de cómo Dios nos ha dado esa facultad de ver la hermosura en las cosas. Eso es una cosa, que una mujer se arregle para verse bonita, bella. Y otra cosa es que una mujer se arregle para seducir de forma sensual, querer tener un impacto en los hombres para que la miren. Son dos cosas totalmente diferentes, muy diferentes. Las jóvenes saben cuál es la diferencia y los hombres también lo sabemos. ¿Por qué creen ustedes que la vestimenta cambia de la mujer soltera a la mujer casada? En la mayoría de los casos, la forma de vestir cambia. ¿Por qué? Porque cuando uno está soltero, uno está de levante. Uno quiere seducir. Cuando uno está casado, uno ya conseguí lo que quería. Mujer casada no anda de levante. La mujer casada debe vestirse para Dios. La soltera también, con decoro. Porque el Señor te va a pedir cuenta aún de la manera en la que tú te vistes. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ahora sí vamos a la Biblia. Mateo 18:7. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! No, pero es que yo me he visto para mí. No, el mundo te ven en la calle, te ven en la iglesia. Mujeres tal vez no lo entienden, pero cuando yo me he visto de forma seductora, voy a atraer atención que no es conveniente. Una cosa es que un hombre de la calle diga, qué mujer tan hermosa. Y otra cosa es que diga, uy, cómo está de buena, mamita rica. Uy, está deliciosa. Son dos cosas muy diferentes. Y hay mujeres que piensan que por mostrar un poquito más, van a tener ese efecto en el hombre. El hombre va a decir, uy, qué hermosura de mujer. No, el hombre la está desnudando ya. Ah, eso es problema de ellos. No, es problema mío, porque si yo soy una mujer santa, debo honrar a Dios. No puedo ser tropiezo para nadie. Ni para los del mundo, y mucho menos para mis hermanos en la iglesia. Dios me va a pedir cuenta de eso. Hiciste adulterar a uno de mis pequeños. Mejor te sería amarrarte una piedra al cuello y lanzarte al mar. Mejor te sería morirte. Y los subsecuentes castigos. No sabemos a veces por qué pasan las cosas malas. Tal vez es porque no estamos andando como debemos andar. Primera Timoteo 2, del 9 al 10. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, ¿sí ven? Con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este es un tema muy espinoso, porque hay una línea muy delgada entre verse bonito o bonita y seducir. Una línea muy delgada. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé discernimiento. Que lo que a mí concierne como mujer, yo pueda evitar que mi hermano o alguien tropiece y peque. Porque también hay que decir que hay hombres que son tan dañados, que ven a una mujer vestida de monja y también la están desnudando con la mirada. Esos son pervertidos, pero eso ya es problema de él. En lo que a mí concierne como mujer o como hombre, me he visto con decoro para evitar que otros pequen. Si peca es problema de él, yo hice mi parte. Hay que pedirle a Dios mucha sabiduría para poder entender esa línea entre la belleza
lo atractivo a los ojos, lo hermoso, lo sensual, seductor, pecaminoso e inmoral. Hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude, al Espíritu Santo que nos guíe. Que los hombres también se visten a veces, pero es más común en las mujeres este asunto. Ropa que marca mucho las curvas, que marca las partes íntimas. Ahora están de moda unos calzones. Antes, si a uno se le metía la ropa interior por allá, tenía uno que sacársela. Ahora le compran la ropa para que se le marque por allá. Ponen unos calzones que le parten las nalgas por la mitad. Y dice, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿en qué mundo estamos? Lo que antes era impudoroso, ahora es correcto, ahora lo buscamos. ¿Qué quieres reflejar tú, mujer? ¿A Cristo? ¿A través de tu vestimenta? Si quieres reflejar a Cristo no necesitas mostrar mucho. Ahora, si quieres venderte tú, es otra cosa diferente. Quiere que los hombres te miren. Pero es que yo soy hermosa. Es que nadie está diciendo que eres fea. Pero Pablo dice, si el mundo te va a admirar, que te admiren por tus buenas obras, por tu piedad, por tu carácter, pero dice, afable y apacible, porque voy a ser fuerte, tu belleza a nadie le importa. Eres cristiana, tienes que reflejar esa Cristo. Tu belleza no va a convertir al mundo. Dios te hizo bella, aleluya. Pero debe reflejar esa Jesús, no a ti mismo. Igual los hombres. Debo reflejar esa Cristo. Terrible, ¿cierto? Se nos fue el tiempo. Es un tema muy extenso, muy extenso. Luché mucho para poder decirlo lo más conveniente y lo más concerniente. Y se me quedaron muchas cosas por fuera. Casi me enfermo con este tema. Hay un adulterio más difícil, más cruel que el adulterio físico, el adulterio de los malos deseos, del codiciar a otra persona. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, el adulterio espiritual. Personas que profesan ser creyentes y su corazón está en el mundo. Personas que dicen adorar a Dios y sus metas, sus anhelos, sus deseos están en el mundo. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque no tienen con qué. O porque su buena reputación les impide hacerlo. Hay personas que no le pondrían los cachos a su cónyuge, les serían infieles. Perdonen que sea tan coloquial. No lo harían. Pero cuando ven las noticias, Gerard Piqué le fue infiel a Shakira. Muestre, yo quiero ver. ¿Por qué es que le vas a solucionar el problema a Piqué y a Shakira? Yo quiero ver con quién le fue infiel. Te gusta, nos gusta el pecado. Por eso dije, aquí nos va a caer a todos. ¿Por qué queremos saber esas cosas? ¿O sea, es que somos sociólogos? Vamos a resolver el problema de la infidelidad y el divorcio en la sociedad, viendo noticias, viendo películas. Sabemos que hay películas que tienen cierto tipo de escenas, no nos importa, vamos a ver Juego de Tronos, Game of Thrones, ay sí, vamos a verlo. No me importa que haya homosexualismo allí, a mí me importa la trama. ¿Por qué te expones a esas cosas? ¿Por qué nos exponemos a escuchar música de Bad Bunny? Donde ya no hay nada, ni siquiera, ya no hay, el doble sentido no existe. Todo es literal y textual. Y la escuchamos, las tarareamos. ¿Por qué? Porque el pecado nos gusta. Nos gusta. El hecho de que no tengamos intimidad sexual con una persona
no nos exime de culpa. No nos exime de culpa. ¿Por qué buscamos esas cosas? ¿Por qué no apagamos el televisor? ¿Por qué no cambiamos de canal? ¿Por qué no cerramos la aplicación? ¿Por qué no cerramos el TikTok, el Instagram, cuando vemos esos videos? No, yo no estoy haciendo nada malo. Díselo a Dios. Nos gusta el pecado. Somos culpables de adulterio. Somos culpables de adulterio. Quiera Dios que no sea una práctica en la iglesia. Quiera Dios que reflexionemos en estas verdades. Quiera Dios que no lo hemos cometido físicamente. Bueno, Señor, pero he pecado internamente en mi corazón. Sea un hombre que no es mi esposo. Soy soltero y veo mujeres y creo que porque soy soltero tengo derecho a mirar. Es que yo soy soltero, yo estoy en el mercado. Tengo derecho a codiciar. Tengo derecho a ver pornografía. Tengo derecho a masturbarme. Hermano, no diga eso. Tengo derecho, no. Yo tengo es un deber con Dios. Guardarme santo para Él. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, del pecado sexual. Jóvenes que están cometiendo este pecado, arrepiéntanse. Jóvenes que llevan 4 o 5 años de noviazgo y no se han casado. Terrible, terrible, triste. Porque ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño de Dios. El noviazgo en la Biblia no existe. Escrituralmente hablando no existe el noviazgo. Existe un compromiso de matrimonio. No existe el noviazgo. Eso es un invento de la cultura. El noviazgo no existe en la Biblia. El noviazgo solamente es una excusa para exponernos a lo que no debemos exponernos. Para darle de comer a la carne un poquito, ¿no? O sea, no se lo doy todo, pero ahí le va de a pedacitos. La Biblia dice, honroso sean todos el matrimonio. Joven, si has caído en este pecado, arrepiéntete. Si te es posible, termina esa relación. Como dijo Arthur Pym, todo acto sexual fuera del matrimonio es maldito para Dios. Si no te casas, termina esa relación. Porque vas a seguir pecando, vas a seguir haciéndolo, vas a seguir deshonrando a Dios. ¿Y tú crees que cuándo el pecado ha traído buenas consecuencias? ¿Cuándo? ¿Cuándo el pecado ha traído cosas buenas? Nunca. Destrucción, ruina, eso es lo que trae el pecado. ¿Cómo puedo enfrentar este pecado? Cultiva un sentido de la presencia de Dios en tu vida. Bueno, nadie me está viendo. No, pero Dios sí. Dios sí me está viendo. Tengo ganas de abrir esta paginita que tiene 3X. ¿Cierto? Porque es que otra cosa que hay que aclarar y que voy a profundizar la semana entrante. Ser tentado no es malo. Una cosa es ser tentado, otra cosa es pecar. Viene un pensamiento a mi mente y yo tengo que decir, no, Dios me está viendo. Dios me está viendo. Cultiva un sentido de la presencia de Dios en tu vida. 2, vigila tus sentidos. No tengo que andar como un ventilador por la calle, ¿cierto? Porque cuando uno anda como un ventilador se puede estrellar por ahí con un poste, lo agarra una moto, uno no sabe. Vigila tus sentidos, tus oídos, lo que escuchas. Evita la ociosidad. ¿Ustedes han oído que la mente ociosa es el taller del diablo? Es un dicho, no está en la Biblia. Pero hay sabiduría allí. Evita la ociosidad. ¿No tienes nada que hacer? Ponte a hacer algo. Ponte a barrer, ponte a lavar, ponte a leer la Biblia. No mantengas en ociosidad. Evita las malas compañías.
Tienes amigos y todos andan en rollos raros, evítalos. Vas a caer en los mismos pecados de tus amistades. Finalmente, refúgiate en la oración. Refúgiate en la oración. ¿Estás siendo tentado? ¿Estás siendo atraído, seducido por el pecado del adulterio, el pecado sexual? Escóndete en la oración. Refúgiate en la oración. Ven a Dios. Dios no te va a rechazar porque está luchando con un pecado. Al contrario, te va a dar la fuerza. Esa es la palabra de Dios, que Dios no nos ha dado una tentación que no sea común a todos los hombres, sino que juntamente con la tentación da la salida. Él te dará la salida si vienes a Él sinceramente. No luches solo, vas a perder. No, yo puedo, una miradita nomás. Uy, qué rico. Vas a perder. Refúgiate en Jesucristo. Vamos a orar. La semana entrante continuamos con este tema con la ayuda del Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por tu bondad, por este mensaje, Señor, que nos previene, nos advierte contra un pecado muy grave, que la cultura lo ha legalizado, que ahora más que un pecado parece una virtud, que aún lo que tradicionalmente se consideraba como el sexo más puro, que era la mujer, ahora se han volcado sobre esta inmundicia, que es el adulterio y la fornicación. Señor, guárdanos. Guárdanos, Dios, porque ninguno está exento de caer. Tu palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Señor, guarda nuestros matrimonios, guarda nuestros hogares, Señor. Padre, si en algún matrimonio ha surgido esta situación, yo te pido que nos des la capacidad de perdonar, de que estas relaciones se restauren, de renovar la confianza, Señor, y la santidad en el matrimonio. Bendice a tu pueblo, Dios, guarda esta juventud, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.